y de esa manera automáticamente la conducta se redirecciona al robo. Por eso muchas veces, como siempre les digo, la conducta propia del sujeto activo hace que algunas conductas se redireccionen a otros tipos penales. Vamos a ver algunos tipos agravados. Por un lado, el primer tipo de agravado que tenemos es el homicidio en ocasión de robo, que está en el artículo 165. El artículo 165 dice, básicamente, si con motivo o ocasión del robo resultare un homicidio. Fundamental esto en qué sentido. No significa que el ladrón mate, sino que motivo o ocasión del robo resulta un homicidio. Puede ser que la persona a quien le están robando se esté defendiendo legítimamente y termine matando a un ladrón. Y ahí resulta un homicidio y los cómplices van por homicidio en ocasión de robo. Puede ser que y en ese caso el homicidio de la persona que se defendía era doloso. Puede ser que un tercero vaya a defenderle a la persona y termine matando también al ladrón. Y los cómplices irán por homicidio en ocasión de robo. Puede ser que el ladrón también mate. Ahora, para diferenciar, cuando el ladrón mata fundamentalmente, este homicidio en ocasión de robo, del homicidio criminis causa del artículo 80, inciso 7, que es decir, yo mato para preparar el robo, es un homicidio agravado. Ahora, este homicidio criminis causa es un homicidio que se refiere a las eventualidades que suceden dentro del robo y realmente la persona, el delincuente, no quiso matar para preparar, sino que, por ejemplo, vamos a suponer esta persona se quiso defender legítimamente, el tercero se quiso defender, el que era víctima del robo, y resulta que por las eventualidades de la lucha, de lo que sea, termina matando. Ese es el homicidio en ocasión de robo, no cuando yo planeé el homicidio. Por otro lado, también tenemos el homicidio calificado por el resultado de lesiones, que está en el 166. Acá se dice si con motivo de las violencias resultan lesiones del 90 o 91. Es decir, lesiones graves o gravísimas. Las lesiones leves quedan absorbidas por el robo. ¿Por qué? Porque yo utilizo violencia. Utilizando violencia siempre ocasionaré lesiones leves. Ahora, si son graves o gravísimas, quedan en el artículo 90-91. Otra cuestión, dice por las violencias. Por lo tanto, no incluye la fuerza. Está hablando de violencia. Por otro lado, también dice si el robo se cometiere con armas o en despoblado y en banda. Es decir, con armas, sea armas propias o impropias. Y después dice o en despoblado y en banda. Acá lo que se necesita es las dos cuestiones. Es decir, significa que en despoblado, ¿por qué? Porque es un lugar en que la persona, la víctima, no puede recurrir a una ayuda rápida, pronta, sobre la situación que está sufriendo. Y en banda, la palabra banda, cada vez que el código se refiere a banda, y esto también es algo discutido en doctrina, pero la mayoría de la doctrina está de acuerdo en esta situación. Cuando el código utiliza la palabra banda, está refiriéndose a la asociación ilícita del 210. Es decir, 3 o más personas reunidas destinadas para cometer delitos indeterminados. A eso se refiere banda. Es decir, acá es en despoblado y en banda. Y por otro lado, se agrava también por el uso de arma de fuego, dice la última parte del artículo 166. La última parte del 166, que le agrava por el uso de arma de fuego, que dice si el arma fuese de fuego, es un arma de fuego mecánicamente apta. ¿Qué significa? Que el arma estaba en condiciones de ser disparada y que si se llevaba adelante el disparo, la persona, el sujeto pasivo, sufría peligro concreto, sufría un real peligro su integridad física. En cambio, nosotros vemos, después de la reforma que se hizo, que la última parte del 166 dice, se cometiera el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiese tenerse de ningún modo por acreditada, es decir, no se pudo probar que el arma de fuego era mecánicamente apta, o con un arma de utilería, es decir, un arma de juguete, la pena será de 3 a 10 años, es decir, se aminora la pena. ¿Qué sucede acá? Puede suceder que quien vaya a robar el arma no funcionaba porque no tenía proyectiles, no tenía el cargador, no tenía el percutor, cualquier situación, o que iba con un arma de utilería, es decir, simulada. Por supuesto tiene que ser un arma que realmente intimide al sujeto, intimide a la persona. Y en este caso, antes de esta reforma, era muy conflictivo, sobre todo en Córdoba, el tema del arma de fuego, porque el Tribunal Superior de Justicia consideraba que solo agravaba el uso de arma de fuego mecánicamente apta. Esta reforma hace que, si bien no tiene la misma escala penal que el arma de fuego apta, sí, cuando no puede probarse su aptitud para el disparo o el arma de utilería, también tiene un agravante. Vamos a ver ahora la otra agravante que está en el artículo 167 del Código. Y acá el 167 vamos a tener, primero, dice, si se comete el robo en despoblado. Es decir, acá ya no se
utiliza la palabra banda, sino solo en despoblado, porque la escala penal es menor. Y después dice si se comete en lugares poblados y en banda. Es decir, en vez de despoblado y en banda, acá también las dos situaciones, pero poblado y en banda. Poblado, ¿por qué? Porque la persona puede acudir a la ayuda de terceros. Y por último tenemos en el inciso 3 lo que se denomina el robo por efracción. ¿Qué es esto de la efracción? Es cuando yo realizo un rompimiento sobre las defensas de manera tal de poder ingresar al lugar donde se encuentra la cosa, o ingresar a ese lugar. Y es cuando se lleva adelante el robo con perforación, fractura, y dice de un lugar habitado, es decir, yo rompí una puerta, una pared, e ingresé a un lugar habitado, si no es habitado no se agrava por esto, o en sus dependencias inmediatas. Y por último, dice la última parte, si concurrir en alguna de las circunstancias del artículo 163, que es el hurto agravado. ¿Qué sucede, por ejemplo, acá? Vamos a suponer, yo salto una tapia, escalo para robar, por ejemplo, una bicicleta que es del lado de adentro. Yo puedo ingresar, tomo la bicicleta y me voy. Y yo estoy en un hurto agravado por escalamiento. Ahora, supongamos que cuando voy a robar la bicicleta, aparece el dueño y aplico violencia sobre él, y tomo la bicicleta, salto la tapia y me voy. En ese caso yo apliqué violencia sobre la persona y realicé una de las conductas previstas en el 163, por lo tanto se agrava. Lo mismo sucede si cuando me quiero apoderar de la bicicleta resulta que estaba atada, vamos a suponer que estaba atada a algún lugar donde yo tuve que aplicar, cortar, porque estaba con una cadena, un candado, y tuve que cortar la cadena para apoderarme. En un caso utilicé violencia, en el otro fuerza, y funciona el agravante del último párrafo del 167. Vamos a ir ahora a un pequeño corte y enseguida regresamos con los delitos contra la propiedad. Vamos a seguir avanzando en los delitos contra la propiedad y ahora vamos a abordar la unidad número 11. Seguimos avanzando hasta ahora, lo que estamos viendo es el apoderamiento de cosas muebles. En la unidad número 11 vamos a avanzar con lo que se refiere lo que es la extorsión, que es lo que es la extorsión común y la extorsión de documentos. Primero, acá en la extorsión lo que sucede, básicamente, vamos a leer un pequeño párrafo del artículo 168 que es la extorsión. Dice, se ha reprimido con el que con intimidación, simulando autoridad o falsa orden de la misma. Es decir, como podemos ver en el Filmina, esas son las conductas típicas. Intimidación es siempre palabras que infunden miedo a la persona, una especie de amenaza. Y simula autoridad pública o falsa orden de la misma, ¿por qué? Porque no siendo autoridad, para requerir ese tipo de objetos, se hace pasar por la autoridad. O falsa orden, ¿por qué? Porque puede ser que no sea la autoridad, pero que se presente con una orden de autoridad, pero siempre para que le entreguen ese tipo de cosas que está descrita acá en el propio tipo penal, que es fácil, lo van a entender fácilmente ustedes con la lectura de la bibliografía. Lo que quiero hacer hincapié en un par de cuestiones que tienen que ver con esto y que va a estar relacionado con el próximo video que vamos a ver más adelante. Acá, primero es el sujeto entrega la cosa básicamente porque se encuentra la voluntad de él, se encuentra viciada. Es decir, no es como el robo donde yo le aplico violencia a la persona y le quito la cosa o aplico fuerza en las cosas y que la persona esté. Yo acá lo que hago es amenazarla a la persona de que le va a suceder algo para que me entregue. Por eso la extorsión lo que ataca básicamente es la libre determinación y la propiedad. Y hay una cosa que si bien me estoy adelantando lo que va a ser el módulo 4,
los delitos contra la administración pública, hay algo que ya les voy adelantando para que les quede claro. Un funcionario público, por ejemplo, ustedes muchas veces pueden escuchar que el funcionario público está acusado de cohecho porque pidió coima, o el que pide coima. El funcionario público, cuando solicita a un tercero, le solicita dinero, vamos a suponer, que le pague $30.000 para que le adjudique una obra pública que va a salir a licitación. En ese caso, no lo que está haciendo es este delito, está extorsionando. ¿Por qué? Y acá es donde cobra importancia eso de saber cuál es el bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La propiedad del tercero al cual le está exigiendo un dinero que no corresponde. Entonces, ahí lo que está haciendo el funcionario no está cohechando, no hace un cohecho, no hace una coima. Lo que está haciendo es extorsionando a un particular para obtener dinero de parte de él para hacer algo que tiene que ver con sus funciones. Ya vamos a ver cuando veamos el cohecho, que el cohecho lo que se castiga es que el funcionario acepte lo que otro le ofrece, pero no pidió nunca. Por eso, esto de la extorsión. Cuando el 168 habla de obligar a otro, el obligar siempre significa una voluntad contraria por parte del sujeto a los fines de entregar las cosas. Siempre son cosas muebles, son cosas de valor, usted va a ser muy fácil la lectura en la bibliografía. Hay una cuestión que sí quiero que les quede claro en este sentido. Nosotros estamos hablando de que intimido a una persona para que me entregue algo. En principio entonces sería, si yo a una persona le apunto con un arma de fuego y le digo que me entregue la cosa, yo estaría extorsionando, no estaría robando. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia en general consideran que ese tipo de intimidación con arma constituye la violencia del robo y no la intimidación de la extorsión. O sea, si ustedes se ven naturalísticamente hablando, digamos, si hacemos una interpretación literal, gramatical de lo que dice el 168, diríamos que quien está amenazando a alguien con un arma, en realidad lo está extorsionando. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia, como les digo, considera que ese tipo de conductas quedan encuadradas en el robo. Otra cuestión importante que quiero que tengan en cuenta. Recuerden que acá el bien jurídico protegido es la propiedad. Por lo tanto, si yo intimido a la persona para que me devuelva algo que me debe, no le afecto la propiedad y por lo tanto no la estaré extorsionando. Yo puedo decir una persona, por ejemplo, una persona que no me debe nada, yo le puedo decir, dame 10.000 pesos o te pego. Y no me debe 10.000 pesos. Entonces yo ahí lo estoy extorsionando. Ahora también le puedo decir, devolveme los 10.000 pesos que te presté o te pego. Y en ese caso no le estoy extorsionando porque no estoy afectando el patrimonio. En ese caso la estoy coaccionando. ¿Por qué? Porque lo que estoy afectando es la libertad. Entonces por eso es la importancia del bien jurídico protegido, tenerlo en cuenta al momento de plantear un determinado caso, saber cuál es el bien jurídico que protege. ¿Qué estoy exigiendo yo? ¿Algo que me deben o que no me deben? La coacción lo que castiga es el modo en que estoy solicitando algo que realmente me deben. En cambio la extorsión lo que está castigando es no solo la forma en que estoy pidiendo, sino que estoy pidiendo algo que no me deben. Al margen de ese tipo de conducta. Por otro lado, en la última parte tenemos lo que se denomina la extorsión de documento. La extorsión de documento lo que hace que dice, incurrirá en la pena que por los mismos medios o con violencia, fíjense por qué, porque la extorsión no utiliza la palabra violencia, utiliza intimidación, por eso hacemos esa diferencia entre el robo y la extorsión. En cambio acá se agrega el término violencia, dice obliga a otro a suscribir o destruir documentos de obligación de crédito. Acá, ¿qué hace? El sujeto lo que hace es obligarlo a otro, ya sea a suscribir un documento, por ejemplo, un pagaré, ¿no es cierto? Pero cuando le aplica violencia o intimidación, para que suscriba el pagaré, tiene que ser el propio sujeto quien lo suscribe. Y además, para que se configure el delito, el pagaré me lo debo llevar, porque si yo obligo a una persona a que lo suscriba, pero no me lo llevo, no le estoy afectando el patrimonio, lo afecto cuando me lo llevo. También lo debo obligar a destruir el pagaré. Si yo le digo, vamos a suponer que un pagaré a favor de la persona que yo suscribí, y yo lo obligo a que lo destruya. Si lo destruyo yo, estoy realizando otro delito que está en el 294. Si yo me apodero y me lo llevo, estoy robando. O sea, acá la conducta típica, ustedes recuerden que una de las características de la ley penal es que es estricta. Es decir, permite la analogía, es lo que la ley refiere como tal, y esa es la conducta que se tiene en cuenta. Y acá, la conducta es hacer que por estos medios sea la otra persona quien destruye o suscribe el documento. Vamos a pasar ahora al 169, que es el chantaje. El chantaje lo que hace es
también lo que busca es que me entreguen cosas de valor. La diferencia está acá, que lo que yo utilizo son imputaciones contra el honor o la violación de secreto. Cuando hablo de violación de secreto es de cualquier secreto. Vamos a suponer, puede ser imputaciones contra el honor, contra la personalidad de la persona. Puede ser cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, decirle, yo voy a salir a decirle a la gente que vos sos homosexual. O te voy a hacer quedar mal adelante de todo el mundo si no me entregas determinada cosa. Eso es un chantaje. Y también revelación de secreto, que me haya enterado de cualquier forma. Vamos a suponer que yo tengo un amigo que tiene un amante. Y vos le digo, si no me entrega determinada cantidad de dinero, yo le digo a tu mujer que tenés un amante. Ahí es un secreto que no importa si yo soy psicólogo, médico, no tiene nada que ver con la violación de secreto del 156. Es simplemente un secreto. Como el chantaje, lo que acabamos de ver es los medios utilizados, que son las amenazas de imputaciones contra el honor y la violación de secreto. Vamos a ver ahora lo que es el secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo acá, básicamente no nos vamos a explayar mucho porque la estructura típica del secuestro extorsivo es exactamente igual a la del secuestro que vimos en los delitos contra la libertad. Siempre la acción típica es sustraer, retener o ocultar, con todo lo que hablamos en su momento, siempre a una persona. Por eso el elemento común con el secuestro como bien jurídico protegido de la libertad, el 142 bis. Incluso las agravantes son iguales, las escalas penales son iguales, incluso tiene las atenuantes del 41 ter, que era aquella persona que de alguna forma podía aportar datos para que se descubra dónde estaba la persona oculta, todo ese tipo de cuestiones, o aportar datos de quiénes eran los otros personas que habían participado en el delito. Lo que me importa acá fundamentalmente, ¿cómo diferencia una cosa de otra? Primero, el propósito del artículo 170 está dentro de los delitos contra la propiedad. Por lo tanto, es sacar rescate. El 170 dice, se impondrá prisión el que sustrae, retuviera o ocultar a una persona para sacar rescate. ¿Qué es esto de sacar rescate? Sacar rescate es el pago de una suma de dinero o de algo de valor para lograr la libertad de otra persona. Entonces, acá el bien jurídico protegido es la propiedad. Por lo tanto, y esto es lo importante, generalmente el sujeto pasivo del delito de secuestro extorsivo no es generalmente la persona que está privada de libertad. ¿Por qué? Yo privo de la libertad a una persona y generalmente el dinero por la liberación, es decir, el rescate, se lo pido a otro. Ese es víctima de secuestro extorsivo, porque el bien jurídico protegido es la propiedad. Yo le estoy pidiendo a alguien una determinada cantidad de dinero para que le libere. La persona que estoy privando de libertad será un damnificado de ese delito, pero no es víctima del delito de secuestro extorsivo. Algo que sí puede suceder es cuando yo, en el 142 bis, trato de que obligar al víctima, un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Yo puedo privar a la persona de la libertad y decirle, por ejemplo, que no se va a ir hasta que no, como no me acuerdo exactamente cuál es el ejemplo que habíamos trabajado en esto, pero vamos a suponer, que no se va a ir hasta que no me construya la pileta que yo ya la pileta de natación que yo ya le había abonado. No estoy afectando la propiedad, pero sí estoy afectando la libertad de determinación. Entonces, sujeto pasivo del delito de secuestro extorsivo es la persona a la cual se le pide rescate. Sujeto pasivo del secuestro coactivo es la persona a la cual se le pide que se haga, deje de hacer o tolere algo contra su voluntad, que puede ser esa persona o un tercero. Vamos a ver ahora lo que es la usura. Se encuentra en el 175 bis del Código Penal. La usura básicamente lo que hace es lo siguiente. Yo, una persona que está necesitada de dinero, o dice necesidad, le ejerce una experiencia. ¿Qué significa necesidad? Vamos a suponer, se está muriendo un hijo mío, por ejemplo, necesita imperiosamente una operación quirúrgica de un costo muy alto. Y yo voy, le pido a alguien, por ejemplo, $20.000 para la operación. Y me dice, sí, como no, yo te presto, pero en 3 meses me tenés que devolver $100.000. ¿Por qué? Esa contraprestación que me está pidiendo es una contraprestación usuraria. ¿Por qué? Porque acá dice, el 175 bis dice, intereses u otra ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada con su prestación. ¿Qué significa esto? Que no es simplemente que me está cobrando un interés, sino que es evidentemente proporcionado y se está aprovechando de eso. Por eso, presupuesto de esto, como bien dice acá la diapositiva que estamos viendo, es una prestación otorgada al sujeto pasivo a un tercero. Al sujeto activo, perdón,
por el sujeto pasivo de un tercero. ¿Por qué? Porque primero me entrega el dinero y yo a partir de cuando me entrega el dinero me hace esta solicitud extorsiva, que puede ser también recaudos o garantías, porque acá dice, hiciere prometer o diere. Yo puedo entregar algo, o puedes también decirme, por ejemplo, vamos a suponer, ojo, acá es la necesidad, y no es la necesidad porque yo necesito plata para poner una mesa de dinero porque me pasó un dato importante. Eso no es necesidad, por más que el otro me cobre un interés extorsivo. Sino la necesidad, respecto a la ligereza es una situación en la que yo no puedo reflexionar realmente sobre el negocio que estoy realizando. Se da, por ejemplo, vamos a suponer, una persona está perdiendo mucha plata en el casino, sale y vende el auto, un auto que vale una determinada cantidad de dinero por muy poca plata para que le den esa plata y volver a ingresar en el casino porque quiere recuperar ese dinero. Esa es la ligereza. En cambio, la inexperiencia es la persona que no tiene conocimiento en los negocios en los cuales se está moviendo. De eso se está aprovechando, de esa situación se aprovecha el sujeto activo de este delito. Que además, la otra situación es que le solicite garantías extorsivas. ¿Qué significa esto de solicitar una garantía de tipo extorsivo? Es decirle, por ejemplo, te voy a prestar 2.000 pesos, pero como garantía me pones tu casa, un inmueble, y en una de esas esta persona no tiene posibilidad de devolverle rápidamente ese dinero. Es decir, hay una gran desproporción entre lo que está solicitando como garantía y lo que está solicitando como garantía y lo que le está prestando. Por otro lado, tenemos lo que es la negociación de créditos usurarios. La negociación de créditos usurarios está en la segunda parte del 175 bis, que lo que hace es adquiere, transfiere o cobra un crédito que ya conoce que es usurario. El resto es fácilmente entendible, lo van a seguir a través del manual. Vamos a ver ahora lo que es la usurpación que está en el artículo 181. Acá lo importante que le quede claro en el tema de la usurpación es que en la usurpación lo que protege son bienes inmuebles. Ustedes van a ver que el manual probablemente y en el material del SAM se habla de diferencias de derechos reales, que ustedes no conocen todavía, le van a hablar del uso, la habitación, la anticresis. Bueno, la hipoteca no, porque la hipoteca no necesita ocupación para llevarla adelante, pero son derechos reales. Básicamente ustedes sigan con la idea que habíamos hablado en su momento del robo y el hurto, es decir, tener el inmueble, la tenencia del inmueble. Ahí es básicamente de lo que, porque puede ser la posesión, la propiedad, la tenencia precaria del inmueble, y eso es lo que se está afectando. Y el 181 en este sentido dice, y empieza a enumerar un montón de conductas, dice violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad. ¿El abuso de confianza cuál es? ¿Cuándo hay abuso de confianza? Cuando, por ejemplo, yo soy inquilino de un inmueble o como datario, es decir, o me lo prestaron al inmueble y yo, en vez de devolverlo a su debido tiempo, me quedo con el inmueble. Es el abuso de confianza. Y la clandestinidad es ingresar al inmueble de manera oculta, por eso es clandestino. Y el resto de los términos ya lo conocen de los otros, de las otras figuras. Y acá es, en lo que es este tipo de delito, la usurpación. En el inciso 1 tenemos que es lo que es la usurpación por despojo. En la usurpación por despojo lo que hago es, a través de estas conductas, despojarlo de la posesión del inmueble, ya sea permaneciendo en el inmueble, o expulsando a sus ocupantes, o permaneciendo en él junto a sus ocupantes. Pero siempre es total o parcialmente ajeno. A partir de ahora vamos a ver un video para poder diferenciar exactamente el robo de la extorsión, que es lo que hablábamos recién, y ya regresamos con el tema de la usurpación. Lo que vamos a ver es un caso de robo.